La franja POV del canal público PBS es la muestra de documentales más duradera en la historia de los Estados Unidos. Esta semana en ella se estrenó Bulls and Saints, una producción que reta la narrativa tradicional de migración, pues retrata la vida de una familia indocumentada que vive en un área rural de Carolina del Norte y mantiene su férreo deseo de regresar a su tierra en Michoacán, México. El film, que estará disponible en pbs.org y la aplicación de ese canal hasta diciembre de este año, fue dirigido por el chileno Rodrigo Dorfman, con quien hablé de manera virtual. Vean esto. Rodrigo Dorfman, qué gusto hablar contigo. Felicitaciones por tu película tan emotiva, tan bonita, tan visualmente estimulante y tan bien musicalizada. Quiero comenzar preguntándote cómo llegó esta historia a ti y cuánto tiempo la has invertido. Bueno, un gustazo, un placer estar aquí contigo, con todos los espectadores que nos están mirando en este momento. Mira, primeramente para mí es un orgullo poder presentar una película en PBS y en POV que es 99% en español. Y para mí eso es un gran momento. Hay algunas, no hay muchas. Y es importante que la comunidad comprenda de que se puede ser representada, ¿verdad?, en la televisión pública norteamericana, que es básicamente la propuesta de nuestros impuestos. Entonces, es nuestra, ¿verdad? Y es un camino lento para estar ahí. Lo que a mí me trajo esta película son 7 años de labor, 7 años de trabajo, 7 años de relaciones, porque eso es lo que a veces tarda contar historias que a veces no son contadas. ¿Y por qué no son contadas? Porque tarda tiempo, ¿verdad? Y es difícil vivir a través de los años, recaudar fondos, no tener fondos, ¿verdad? Y uno trabaja, uno se empeña, uno se hace amistades. Y la amistad que yo creé con la familia de Tacho y con Ceci, ¿verdad? Y con la comunidad de Cherán que existe en México y que también que existe en los Estados Unidos, ¿verdad? Como un Cherán de Carolina del Norte, ¿verdad? Un paraíso artificial que de alguna manera transcende las fronteras, ¿no? Como un sueño, ¿no? Muchas veces. Para mí, la primera atracción fue de que yo estaba haciendo unos documentales sobre quinceañeras y fui introducido al mundo del jaripeo mexicano, del Mexican Circuit, que existe, por supuesto, por todo el Southeast, el Southwest, pero sobre todo en Carolina del Norte hay un jaripeo mexicano muy interesante, muy de pueblo, muy ranchero, muy off the books, como se dice, fuera del circuito, de los circuitos. Entonces uno va a ver y hay puros mexicanos o gente de Centroamérica. Uno parece que estuviera de vuelta del otro lado del Río Bravo, ¿no? Entonces, para mí la atracción primera era ese mundo del jaripeo, y después, cuando empecé a hacer este documental sobre quinceañeras, nos introducimos a Tacho y a Ceci, que iban a darle una quinceañera a Alan, su hijo de 15 años, y iba a ser un jaripeo quinceañera. Y nosotros decimos, ok, that is good, eso está muy bueno, muy inusual, ¿no? Claro. Y eso no resultó. PBS dijo, no, esto está un poco muy extraño, esto de la quinceañera jaripeo, utilicemos otras cosas. Y nos quedamos con las ganas. Habíamos filmado para ellos, les regalamos la filmación en fotos, y poco a poco empezamos a hacernos amigos, ¿no? Ayudando con Peter Eversole, que es mi productor, que él trabajaba con mucha gente campesina en North Carolina, con educación farm ed también. Entonces teníamos muchas relaciones con el campo, ¿verdad? De Carolina del Norte. Y lentamente nos hicimos amigos, tíos, y viajamos a Cherán, regresamos, éramos puentes, ¿no? Y de repente la historia empezó a tomar vuelo, y yo me acuerdo el momento en el cual a Tacho le dijimos, oye Tacho, yo creo que aquí hay una historia. Yo creo que aquí hay una historia que vale la pena contar. Y lentamente fuimos descubriendo más y más, ¿verdad? La profundidad de la historia, que era mucho más que solamente una pareja que quiere regresar de vuelta a su país. Y para mí esa atracción de vivir en Estados Unidos, en esa jaula de oro, vivir en un exilio, no poder regresar porque no tiene papeles, para mí como exiliado chileno de la dictadura, fue algo que me tocó muy profundamente y lo que me hizo a través de los años seguir, ¿verdad?, comprometido con contar esa historia. Nosotros venimos por un año y ya tenemos 19 años aquí.
y es la historia de mucha gente. Me llama mucho la atención precisamente ese aspecto del migrante que muchas veces se simplifica o minimaliza porque tristemente se ha convertido como en un pretexto político en los Estados Unidos. Cuando uno ve tu película, uno entiende todas las dimensiones. Yo también soy inmigrante y yo también siento lo mismo que siente Tacho, lo mismo que siente Cecilia, la añoranza, la angustia de los que dejamos atrás. Son muchos sentimientos, pero siento que más allá de que yo también sea un inmigrante, pienso que esta es una película que permite no solamente el entendimiento del concepto del migrante, sino también la experiencia de vida, de querer algo mejor, de buscar una mejor oportunidad, de buscar una mejor calidad de vida, de buscar el bienestar de las personas que uno quiere. Entonces, como que en ese sentido se hace muy universal, ¿no? Sí, y al mismo tiempo trata de ir, y yo creo que trata de ir más allá de los headlines. ¿Cómo se dice? Los headlines. Los titulares, sí. Los titulares, total, ¿no? Total. Y yo creo que esa es la trampa, ¿no? Que a veces es necesaria de manera de contar historias que nos conmueven para hacer política de policy, ¿verdad? Para cambiar cosas. Y yo creo que eso es importante, porque esas historias que son trágicas, ¿verdad? En el sentido de los niños en jaulas, la gente muriéndose cruzando la frontera, ¿no? La gente que ha sido expulsada violentamente, ¿no? Arrancada, diría yo, de una vida que ha vivido aquí hace como, digamos, 20 años, con familias, con comunidades. Esto para mí es muy fuerte, pero al mismo tiempo es también te enjaula un poquito también en la narrativa de qué es lo que es la migración, ¿verdad? Porque para mí lo que hace es que transforma muchas veces la narrativa en una narrativa de víctima, en el cual yo miraría en términos de narrativas a la película El Norte, ¿no? Que si más bien fue históricamente muy importante, también para mí encerró la narrativa del inmigrante como una víctima. Exacto. Sin comunidad, sin conexiones y mostrar lo que era el norte para muchos, ¿verdad? Que no era el dorado, no era el sueño, ¿verdad? Y esa es la tensión, es de que la gente viene a Estados Unidos con un sueño, el sueño norteño, que por la mayoría del tiempo no se cumple, se cumple, pero se cumple pagando un precio que nadie esperaba tener que pagar, ¿verdad? Se cumple de una manera, se cumple pero de un modo que nadie se espera y exigiendo un peaje que nadie estaba dispuesto a pagar. Hay un momento en que te llegas a enfadar de la vida en Estados Unidos, te llegas a cansar, que decides querer regresar. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es algo que tú mencionas y de tu película me fascina, y es que no existe ese concepto de soledad, sino todo lo contrario. En tu película se forma una comunidad y hay una escena en que hay un baile, un evento gigantesco cuyas consecuencias se ven al día siguiente en la mañana, la cantidad de desorden que queda después de esa fiesta. Eso evidencia un espíritu que es muy nuestro, no solamente el de familia para nosotros los hispanos, sino también ese de comunidad, de estar cerca al otro que está viviendo algo similar a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, y para mí esa era la tensión de la película, ¿no? Es de cómo puedo yo tomar ese modelo para todos, no hay que ser de Cherán o de México para poder ver esta película y decir, miren, aquí estamos y somos más que uno y traemos nuestras tradiciones. Y miren, yo me acuerdo que me han preguntado cuáles son los momentos que más me han impactado de la película, y uno de ellos es estar ahí justamente filmando esa escena. Y me acuerdo estando ahí subido en el escenario y filmando y mirando ese mar de personas. Hay como 5,000 personas frente a mí. Impresionante, sí. ¿Verdad? La mitad nacido en Estados Unidos, la otra mitad sin papeles. Y cuando uno ve esto es como no hay por dónde salirse. Están acá, esto es una realidad y de aquí no se van, y esta gente es la que hace funcionar, ¿verdad?, la economía del sur de los Estados Unidos. Es esencial, ¿no? Entonces, para mí estaba la muestra de comunidades, cómo se juntan a preservar sus tradiciones,
Y esto es lo interesante de la película, es de que si tú lo piensas bien, esto es, imagínate si en 1920, en vez de llegar 500,000 de italianos a Nueva York, llegan 500,000 de mexicanos. Esto es lo que estamos viviendo en el sur de Estaríamos Estados cantando Unidos. otra canción muy distinta hoy día. Muy distinta. Y para mí esto es la gran belleza y potencia, es demostrar de por un lado la comunidad que se junta y que dice, si nosotros no hacemos esto, en 50 años vamos a ser como los irlandeses y los italianos. Vamos a perder la lengua, el lenguaje, los nombres, ¿verdad? Y lo otro es lo clásico, ¿verdad?, del sueño individual, que existe, ¿verdad? Entonces la película trata de ver cómo el sueño individual de Tacho, que es tan profundo, tan expresionista, tan específico de él, ¿verdad?, también, pero universal, todo el mundo sueña, pero hay que contar un cuento. Y a través de él, yo trataba de buscar ese balance siempre entre la narrativa común de la comunidad y la narrativa individual. Estando con mi madre, que llevo años sin verla. Esa es mi ilusión de regresar y, si Dios nos presta vida, pasar su vejez con ella. Recientemente, voy a pasar un momento a aspectos de forma. Recientemente vi una película que tenía todo el potencial para ser un gran film, pero la banda sonora la mató, la destruyó totalmente. Me pasó todo lo contrario con la tuya. Desde la primera nota de esta música compuesta por Alejandro Santoyo, quedé adentro de la historia, me colaboró profundamente y está muy, muy bien cómo fue la charla para que encajara de esa manera tan maravillosa con lo que estabas contando a través de imágenes y de historia. Mira, Alejandro Santoyo vive a como unas 5 cuadras de mi casa en Durham, North Carolina, ¿verdad? Y es un mexicano-americano con una historia muy, muy loca y creo que te encantaría hablarle. Es un gran pianista. Y bueno, trabajamos ya hace varios años juntos y normalmente en el mundo de las películas la gente termina la película y le pasa la película al compositor. Sí, claro. Y yo a Alejandro le dije, mira, no tenemos tiempo para eso, además yo quiero componer contigo, quiero trabajar. Entonces lo que hicimos es que yo le mandaba escenas y le decía momentos, cosas, y él componía y me mandaba cosas de vuelta y creía que era perfecta, y yo le decía que no, y nos peleábamos y después trabajábamos juntos. Y él me dice, no puedo trabajar así. Yo le dije, Alejandro, comprendo, pero no tenemos tiempo aquí chambeando. Entonces básicamente lo que hacía es que él me mandaba música y yo editaba la música que él me mandaba. Y yo creaba escenas y miraba la película y permitía que él me ayudara a formarla y yo le mandaba escenas de vuelta y nos juntábamos. Entonces es un trabajo muy inusual, inédito, muy exhausting, como se dice. Fue muy cansador porque normalmente así no se trabaja, pero yo tengo ADHD también, entonces trabajo de una manera especial como director y trabajo muy bien el sonido, me gusta el sonido mucho, entonces yo también quiero estar involucrado y muchas de las canciones las creamos juntos también y él también, yo le di música y él la creó. Hay todo otro tipo de música que hizo para la segunda parte que viene, El Desobediente, que no utilizamos, que le pasé música de Puccini y le dije, quiero que me hagas música de Ennio Morricone, pero con música de Puccini de un cuarteto. Y él es un genio a tomar música y trabajarla, transformarla y tocarla, ¿no? Entonces, para mí me quedó muy grato poder hacer una música que no es operática, pero que tiene ese más allá de lo clásico de la música, ¿verdad? Que no es folclórica, no es típica, ¿verdad? Quería darle un toque surreal a la película. ¿Por qué? Porque la música en el jaripeo, hay tanta música tocando todo el tiempo, corridos, boleros, rancheras, que yo me dije, ¿saben? Hay tanta música, tanto sonido, tocando todo el tiempo, que pongámosles algo diferente, ¿verdad? En el background. Espectacular, el resultado es realmente fascinante y como te digo, va perfecto. Lo que tú acabas de escribir me encanta porque eso significa mucha claridad en tu intención y en tu forma de construir tu film. Cada vez que sale uno de la casa estás consciente que no tienes tu permiso de manejo y tienes que estar alerta siempre. Se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias por toda la información. Muchísimas gracias
por esta película porque sé que la audiencia va a estar compuesta por gente como yo que aprecia mucho que la historia del inmigrante sea tan rica y también por otra gente que piensa que es una cosa muy pequeña y va a ampliar sus horizontes y sus mentes. Muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo. Igualmente a ti también, que estén bien y buen provecho. Gracias, chao. Vas a trabajar a veces 1 hora de distancia y a veces vienes manejando solo, vienes imaginando